agradezco que me permitieran este momento porque me parecía fundamental escuchar las voces de nuestras colaboradoras y ahora oficialmente las presento. Alana Casanova Albergues es la presentadora de La Brega, un laureado podcast bilingüe sobre Puerto Rico y sus diásporas. Florencia Halfon Laxman nació en la ciudad de Buenos Aires en 1982. Es periodista especializada en temas de información general y es autora de los libros La corrupción mata y Fabio Vigente. Melanie Márquez Adams es la autora de Anfibias, Querencia, El País de las Maravillas, Crónicas de mi sueño americano y Mariposas negras. Estoy abreviando un poco. Originaria de Guayaquil, actualmente vive en San Diego, California, donde trabaja como especialista en metadatos para las colecciones especiales en español de la Universidad de California. Emily Hunsberger, aquí presente también, está traduciendo su nuevo libro de crónicas y ensayos literarios que publicará Mouthfeel Press en 2024. Me excuso con las compañeras porque sus semblanzas eran más extensas, pero quisiera entrar de lleno en nuestra conversación. Alana, en el fragmento que hemos escuchado, invocas la letra de una melodía de Sylvia Rexach para enmarcar un concepto legal. ¿Qué te inspiró a acudir al repertorio musical de Puerto Rico en la segunda temporada de La Brega? Bueno, primero gracias por la invitación y el honor de poder estar aquí con ustedes. Sí, la segunda temporada de La Brega es sobre música puertorriqueña. Nos basamos mucho en la primera temporada en la relación colonial con los Estados Unidos. Como ya escucharon, también hablamos de esa relación colonial, porque no se puede no hablar de eso, en la segunda temporada, pero también quisimos ponernos en conversación con el resto de América Latina. Y Puerto Rico hace eso todo el tiempo con nuestra música, con nuestras canciones, ¿verdad? El Gran Varón, que todo el mundo, bien, aquí, ¿quién conoce esa canción? Todos, ¿verdad? Aunque lo escribió un panameño, pero lo interpreta un puertorriqueño, ¿verdad? Entonces, sí, creo que eso es un lenguaje que tenemos, que compartimos con el resto del mundo. Conocemos también a Bad Bunny, ¿verdad? Como el más exitoso del momento, o de muchos momentos, ojalá. Y así es como nuestro lenguaje, nuestras ideas, nuestros valores salen de Puerto Rico y van hacia otras islitas, ¿verdad? Otros países. Y pensamos que era buena idea y resultó ser un proceso bien creativo pensar en 8 canciones icónicas puertorriqueñas de diferentes géneros, ¿verdad? Reggaetón, salsa, bolero con Sylvia Rexach, y usar eso como un pie forzado para hablar sobre el racismo, violencia sexual. Perdón, no quería reírme de eso, pero verdad es como racismo, género, todo, policía, violencia, ¿qué más? Cambio climático, el consumismo, como todo eso, porque siempre estamos cantando y bailando y también hay que hablar de esos temas también. Entonces, sí, con Sylvia Rexach, con ese bolero, es un pie forzado, pero pensando en el dolor de Sylvia cuando ella está cantando sobre olas y arenas, ¿verdad? Este amante que llega pero no llega, que te quiere pero no quiere, y pensando en ese dolor como base de una conversación sobre las playas, ¿verdad? Que algo es tuyo pero no es tuyo, y que estás perdiendo algo muy importante para ti, que para nosotros en Puerto Rico son las playas, ¿verdad? Y seguramente para muchos de ustedes también en el resto del mundo. Así que sí. Muchas gracias. Flor, el fragmento que escuchamos es del podcast Los Novios y quería que
que nos comentaras qué fue lo más sorprendente de la experiencia de protagonizar el podcast Los Novios y cómo difiere el género narrativo del podcast de tu vocación periodística y qué posibilidades creativas te permite. Claro, ¿qué te pasó que hiciste ficción? Nadie te había llamado. En realidad lo que pasó es que con un amigo, Esteban Menis, estábamos aburridos. Y él estaba con poco trabajo y yo de chica había escuchado mucho. Hubo una época en los, creo que fines de los 90, donde algunas radios más jóvenes en Buenos Aires era fundamentalmente la rock and pop, hacían como una recreación de los radioteatros, pero con otro tono, con un tono un poco más picante. Y me parecía interesante meterme en ese mundo del radioteatro. Como amante de la radio, en realidad me interesaba meterme en el mundo del radioteatro. Y además me interesaba el proceso de escritura de eso, porque como ninguno, o sea, yo no escribo ficción y él no escribe radioteatros. Entonces, él trabaja en algunas ficciones humorísticas y escribe, pero no conocía este género. Entonces me interesaba que armáramos nuestro propio proceso, que consistía en, primero, improvisar, tener una idea de a dónde queríamos llegar, grabábamos esa improvisación, después la pasábamos a papel y después corregíamos el papel como si fuera un guión para volver a grabarlo. Y era, por un lado, bien distinto al proceso periodístico y por otro lado, como amante de la radio y del sonido, te tengo que decir que en general mi experiencia es que hay cosas que se dan en el aire, en el vivo, que son hermosas e imposibles de guionar, pero muchas de las cosas que suceden todos los días al aire es importante, no digo guionarlas, pero tener una idea de cómo va a ser el recorrido de lo que vas a contar. Entonces, también me interesaba la escritura de algo para ver después en la práctica cómo eso se daba en ficción, que es completamente otra cosa y que además tiene que ser un poco más preciso en los tiempos. Pero me parecía interesante ese proceso desde ese lugar y también pensando en cómo se escribe eso. En no solamente cómo suena, que por supuesto es fundamental, casi lo más importante, pero también en cómo se escribe eso. Yo creo mucho en la preparación de lo que uno va a hacer al aire y es cierto, yo he visto muchos periodistas, he trabajado con periodistas que pueden improvisar en el momento y parece que estuvieran leyendo y me parece un don, pero también he visto que esos periodistas también se apuntan de dónde hacia dónde quieren ir. Y eso a mí me parece fundamental para lo que va al aire. O sea que la improvisación está bien después de cierta pauta. Por lo menos en mi estructura funciona así. Muchísimas gracias. Melanie, quisiera que reflexionaras sobre cómo se nutre el podcast de tu vocación literaria y editorial y cómo dialoga tu trabajo cómo dialoga con tu trabajo en Anfibias Literarias. Sí. Claro. Bueno, muchas gracias primeramente por la invitación. Muchas gracias a todos los de la Feria Internacional del Libro de New York. Bueno, siento que hay un círculo de diferentes búsquedas que están detrás de mi literatura, de mi trabajo editorial. Siempre es esta búsqueda de comunidad, esta búsqueda de apoyar la difusión de la literatura en español en Estados Unidos, la difusión de la literatura escrita por mujeres. Entonces, siento que esa búsqueda de comunidad es algo que está muy atado al podcast, porque si vemos, los podcasts han creado comunidades. Y siento que justamente eso es lo que yo siempre estoy buscando, ¿no? Al sentirme un poco huérfana, tanto de país, tanto de literatura, porque la literatura que yo escribo, al escribir en español en Estados Unidos, esta resistencia, ¿no?, a caer en el mainstream de escribir en inglés para poder vender libros, pues me da ese sentido de orfandad que ya igual lo tengo al ser una ecuatoriana que vive en Estados Unidos, de repente también al ser
mujer y al ser mestiza. Entonces hay tantos sentidos de esta búsqueda de pertenencia, de pertenecer y no pertenecer a tantos grupos, ¿no? Y habiendo vivido en Tennessee, un sitio tan conservador, donde me sentía súper diferente, ¿no? Y ahora de repente verme en San Diego, donde más bien se da esa añoranza de Tennessee, porque de repente estoy en un sitio sumamente liberal y lo crean o no, de repente sí extraño ciertas cosas de Tennessee, ¿no? Y un poquito, entonces es como que, wow, estas contradicciones que viven dentro de nosotros, ¿no? Y sé también que ese sentido de orfandad de Ecuador, de Guayaquil, es de un Guayaquil que ya no existe, ¿no? El de la casa de la abuelita en los domingos, de los compañeros del cole, de los fines de año, ¿no? Los años viejos, el 31. Entonces, siempre siento que detrás de todas mis iniciativas, tanto de podcast, tanto de antologías, está esa búsqueda de comunidad. Y eso es algo que lo he encontrado al colaborar en diferentes podcasts, ¿verdad? Ese es pertenecer y también poder apoyar a otras compañeras y otros compañeros en su literatura, en que los oyentes, ¿no? De repente personas que no necesariamente se pueden tomar el tiempo de sentarse a leer un libro, pueden descubrir la literatura tan increíble que estamos escribiendo desde acá en español a través del podcast. Sí, de hecho me das pie para una duda que quería abordar contigo sobre qué efecto crees que tiene el podcast sobre la lectura propiamente. Creo que la complementa muy bien porque si nos ponemos a pensar antes, ¿no? Y ni siquiera, pues si pensamos simplemente décadas atrás, veíamos a las escritoras y los escritores como estas figuras muy lejanas, muy así, no sé, de repente de cierta manera hasta endiosadas, ¿no? Y ahora a través del podcast sentimos a las personas más cercanas. De repente podemos saber de sus propias palabras qué los llevó a escribir ciertas historias, ¿no es verdad? Porque es muy diferente, inclusive si alguien que escribe no ficción como yo, igual hay un personaje ahí, ¿no? Hay un personaje que separa a la Melanie real de la Melanie que está contando sus crónicas en Querencia. Pero a través del podcast, cuando me entrevistan, por ejemplo, en Hablemos Escritoras, ¿no? Con la conversación con Adriana, de verdad pueden romper esa barrera, se rompe ese filtro que yo trato para protegerme, evidentemente, en mi escritura, y puedo llegar a esos lectores de otra manera que creo que no sería posible si no fuera en el podcast, porque como hablaba una compañera de la improvisación, ¿no? Llega cierto momento en que, aunque por más de que tú te hayas preparado y hayas dicho, voy a contestar esta pregunta así, de repente te sorprende que una pregunta y de verdad sale ahí, no sé, una autenticidad que siento que no hay otro género que te lleve a eso, ¿no? Porque usted ve las entrevistas pues, publicadas en revistas, pues hay cierta edición, hay cierto trabajo editorial, pero en el podcast como que de repente se nos escapan ciertas cosas y que tú dices, ups, no debía haber dicho eso, pero al final eso te llevó a conectar con ciertos lectores que de otra manera no les hubiese provocado leer algo tuyo, pero dicen, mira, escuché cómo respondiste esa pregunta y quise comprar tu libro, y me ha pasado, ¿no? Entonces, yo siento que hay una magia de poder traspasar esa barrera y tener a los escritores, a las escritoras, pues sentirlos más cercanos y sentirnos más atraídos a su obra, por lo tanto. Muchas gracias. En las producciones de Alana, Jazmín y Melanie, he observado un ego conceptual en torno a la añoranza. Entonces, ya que has aludido a ese concepto, quisiera conversar con Alana sobre cómo surge la añoranza a lo largo de la brega. Bueno, creo que es algo muy puertorriqueño, ¿verdad? Tenemos una diáspora que es más grande que la población en Puerto Rico. Así que siempre hay ese sentir de que no estoy en casa, ¿verdad? Alguien me dijo que lo que dijiste sobre crear comunidad, creo que alguien nos dijo que no se siente bien en Puerto Rico porque no está en Brooklyn. Y cuando está en Brooklyn no se siente bien porque no está en Puerto Rico, ¿verdad? No tener casa. Pero que cuando esta persona escucha La Brega, se siente como, es como casi un espacio, es una comunidad, porque tenemos cada episodio en inglés y en español también.
Y eso es para crear comunidad, crear como un tipo de unión entre la diáspora y entre Puerto Rico. Entonces hay nietos que están escuchando con sus abuelas, hay parejas, ¿verdad? Quizás una gringa con un puertorriqueño y es como, ¿de dónde vienes? ¿Qué es eso? Y escuchan la brega juntos y se entienden mejor. Así que creo que esa añoranza no es solamente para Puerto Rico o en el caso de Jazmín de Argentina, pero también como sentirse, sí, lo que hace un podcast es crear una comunidad. No creo que, y no offense aquí, pero no creo que hay una comunidad con un libro tanto. Creo que, claro, eso es porque hago podcast y no escribo libros. Ustedes me pueden decir. Pero es así con la música también, ¿verdad? Por eso basamos la segunda temporada con música, porque todos escuchamos una canción y estamos en la misma experiencia. Y eso de escuchar radio, de escuchar podcast, también nos hace sentir, creo que un poco menos solos, quizás. Muchas gracias. Voy a permitir un espacio para las preguntas que hemos reservado para Jazmín. Así que mientras tanto, en lo que le damos oportunidad a acompañarnos, quisiera entonces permitir preguntas de ustedes a las panelistas. Por favor. Profe, y uso la brega mucho, le enseño a chicos que hablan español y también hago clases a chicos que solo hablan inglés y la brega, y así es sobre Latinoamérica. Perfecto. Y te quería preguntar sobre eso, si la idea de hacerlo en las dos lenguas es como una idea a raíz del podcast, o salió mientras lo estaban pensando, o la productora, no sé cómo. Sí, pues es un asunto de recursos, ¿verdad? Cuando comenzamos producción en el 2020, ¿verdad? En plena pandemia, pensamos, esto es un proyecto en inglés y vamos a hacer como 2 o 3 episodios en español también, porque esto no se hace, ¿verdad? Como uno no puede hacer un podcast en 2 idiomas, es demasiado. Pero alguien en el equipo dijo, mira, de verdad no es justo decir que un podcast es sobre Puerto Rico para puertorriqueños, puertorriqueñas, y tenerlo en inglés mayormente. Es muy extractivo, ¿verdad? Y entonces ahí, eso fue muy temprano en el proceso. Ni había como un guión ni nada, era como pensando cómo vamos a hacer esto. Y todo el equipo dijo, sí, tienes razón, ¿verdad? Tenemos tantos periodistas y es una antología. El podcast, yo soy la host, pero tenemos periodistas puertorriqueños y escritores y escritoras también. Entonces es una antología con muchas voces y pensamos, bueno, hay mucho periodismo sobre Puerto Rico para los Estados Unidos, ¿verdad? Miami Herald, CNN, New York Times. Hay boricuas por todas partes haciendo lo que pueden para crear una plataforma para historias y periodismo sobre Puerto Rico. Pero también siempre es en tiempos de crisis, ¿verdad? Hay un huracán, terremotos, crisis de deuda, todo eso. Entonces, quizás esto es una conversación para nosotros y nosotras que puede ser bilingüe y que no hay que haber como un terremoto para poder hablar sobre nuestra historia, que no conocemos. La verdad es que hay una memoria rota, ¿verdad? Como se dice, en Puerto Rico y también en la diáspora, que no conocemos nuestra historia. Y eso a veces es a propósito, ¿verdad? Porque somos una colonia y eso pasa. Pasa por todas partes, ¿verdad? Entonces, las historias que podemos contar en inglés para una audiencia quizás como yo, viviendo en Brooklyn, esas personas también no conocen su historia tanto como alguien que vive en Santurce, por ejemplo. Así que fue así un poco. Bueno, una contestación bien larga para decir que no fue el plan original, pero nos empujamos y valió la pena y ahora no podemos parar. Ahora es la única manera que conocemos.
Sí. Jacqueline. La elección del podcast como género, ¿no? Puerto Rico que está como atravesando estos procesos, estos ciclos de vaciamiento, ¿no? Y donde hay como esa especie de aura fantasmal, digamos, en la isla, ¿no? Entonces, ¿cómo esta idea del sonido, que se ha asociado también a esa sensación de espectralidad, ¿no? ¿Cómo ves que se puede a través del podcast reconstruir como ese sentido de presencia del cuerpo a través del sonido? Qué buena pregunta. Sí, también yo creo en eso, ¿verdad? Los podcasts nos transportan a otro lugar. Y en La Brega, aunque, bueno, en la primera temporada fue bien difícil por la pandemia, ¿verdad? No pudimos estar en una manera tan presencial. ¡Ué! Ah, sí, ok. Pero eso de grabar sonidos es muy importante. Yo tengo en mi iPhone un montón, una cantidad enorme de grabaciones de pollos, de gallinas, de ir al supermercado con mi tía, de no sé, y creo que cuando nos llamamos también es como, "Ay, ¿qué escuchas allá, verdad? Hay un burro ahí atrás", como... como esa añoranza, ¿verdad? Que nos podemos conectar con sonidos. Entonces, sí, me encanta esa pregunta. Hicimos un episodio de ficción en esta última temporada basado en Boricua en la Luna, que es una canción famosísima, icónica de Puerto Rico, pero lo hicimos en ficción. ¿Qué pasaría si un chamaco de verdad nació en la Luna? Y él llega a recibir todos estos mensajes de su abuela en Puerto Rico. Entonces, hay sonidos del mall, ¿verdad? De cosas que pasan de la cotidianidad de Puerto Rico. Y eso fue bien a propósito, porque eso pasa, de verdad, aunque no vivimos en la Luna, nos llegan grabaciones todo el tiempo de familiares, de amistades, y eso es como vivimos. Entonces, en una manera, ahí en el episodio de ficción, intentamos un poco de jugar con ese concepto. Bueno, ahora sí estamos de lujo. Nos engalana la presencia de Jasmine Garz. Es una periodista argentino-estadounidense radicada en Nueva York, es reportera de inmigración en National Public Radio y creadora del podcast bilingüe La Última Copa. Comenzó su carrera como copresentadora de Al Latino, un programa de NPR sobre música latina, y a lo largo de su carrera como reportera ha abordado ampliamente los asuntos y retos de las mujeres y de las comunidades de inmigrantes en los Estados Unidos. Actualmente está redactando un libro de relatos sobre algunas de las mujeres que ha conocido a lo largo de sus viajes. Bienvenida. Escuchamos un fragmento de La Última Copa y quería específicamente preguntarte, me parece que evoca intimidad el que abordes al oyente en singular. Cuando dices en el podcast frecuentemente, te cuento. ¿A qué oyente imaginaste al aprovechar este gesto retórico? Bueno, ante todo, les pido mil disculpas. Tuve un pequeño accidente de tránsito, está todo bien. Pero muchas gracias por tenerme paciencia. Sí, realmente fue un relato como muy íntimo, La Última Copa. Para mí creo que los últimos trabajos que hice vengo descubriendo mucho acerca de como la belleza de lo mundano, de lo cotidiano, ¿no? La poesía de lo cotidiano. Si les soy sincera, La Última Copa, yo soy reportera de noticias, venía haciendo cobertura de las cárceles en Nueva York y estaba muy quemada. Y formulé este plan maestro, que era que me iba a tomar 3 meses sabáticos y hacer algo que nadie iba a escuchar. Y pensé, bueno, se viene la Copa Mundial,
a mí me gusta el fútbol, hago algo sobre fútbol, nadie lo va a escuchar y durante 3 meses yo voy a estar tranquila. Y no sé, como que se fue armando una cosa en el cual fue una vez más en mi carrera que ahondé en la cotidianeidad como algo hermoso. Empecé a entender que para mí el fútbol y todo lo que conlleva el fútbol y crecer en 2 barrios de fútbol, con familias de futbolistas y de hinchas, no era parte del trasfondo de mi vida. Era el hilo que conectaba mi vida. Y que muchas de esas cosas que uno de chico piensa casi como, uy, qué flojera, ¿no? Como qué flojera la radio de la abuela que está siempre prendida. Qué flojera el fútbol que está siempre con el fútbol. Qué flojera los programas de Chimento de la tía. Todas esas cosas que a mí de chica me parecían como pesadas o cotidianas o poco importantes, después, al hacerme más grande o al emigrar, les empecé a encontrar la belleza y la importancia. Entonces me parece que el tono era como un poco una carta a mí misma de adolescente, ¿no? Como de decir, che, esto que a vos te parece aburrido, cotidiano, poco importante, un día te vas a acordar de que es hermoso. Y eso era como traer al oyente a un lugar como muy íntimo mío, ¿no? Mismo con la decisión de hablar en un castellano muy porteño, que no es el español que yo uso cuando salgo al aire generalmente. Era una cosa como decir, yo así hablo con mi papá, hablo así con mis amigos, con mi hermano. La idea realmente era traerlos a un lugar como muy íntimo con ese podcast. Pues muy logrado. Yo llevaba, como le había comentado, años escuchando a Jazmín en NPR como reportera en inglés. Y para mí fue como desdoblar a esta persona que yo sentía que conocía como reportera cuando escuché que no solamente hablaba español, sino que era porteña, y era como escuchar a otra personalidad, y al escucharla de nuevo con ese gesto de decirme te cuento, francamente sentía que ya la conocía. Florencia, en el podcast, que tiene un grado de intimidad. El podcast se presenta cuando lo anuncian con la idea de que algunas de estas historias pueden ser ficticias, pero que sí están fundamentadas en una realidad. ¿Nos puedes comentar un poco sobre la fuente de inspiración? No, bueno, no nos cuentes tus intimidades, pero por algo de la fuente, ¿no? Porque me parece que, de nuevo, es alejarse de la seriedad periodística para llegar a un espacio, como bien decía Melanie, de crear una comunidad y una intimidad con el oyente que me parece particularmente evocadora. Entonces, es que también esa idea de comunidad de la que hablaban las chicas, yo la pensaba en función de hacer radio todos los días, que ya per se me parece siempre genera una comunidad entre los oyentes cotidianos, y además yo trabajo en una radio que tiene como espíritu generar una comunidad. Futurock tiene oyentes que se parecen mucho a la gente que trabaja ahí adentro, y eso se nota cuando armamos fiestas y nos parecemos todos mucho. Y creo que también la idea del podcast tenía un poco ese espíritu, en el sentido de que un poco estamos en la era de la dificultad de generalizar, porque en definitiva somos todos seres únicos, irrepetibles y con sus características, pero a la vez hay cosas que son muy habituales. Uh-huh. Y por lo menos en los ámbitos en los que Esteban y yo nos movíamos, o sea, nuestras parejas, nuestros amigos en pareja, eran cosas que escuchábamos cotidianamente. Entonces, lo que no nos había sucedido a nosotros,
le había sucedido a algún conocido o nos imaginábamos que le sucedía a alguien en el mismo ámbito en el que nos movíamos nosotros. Entonces es básicamente el recorrido de una pareja durante 3 temporadas. No sé qué pasó con la 4ª, estamos esperando todavía. La empezamos a diseñar y ahí quedó. Pero yo es algo que hicimos, no sé, ya creo que 10 años atrás empezamos, o 8 años atrás. Y al día de hoy recibo mensajes de cuándo viene la 4ª temporada de gente que me escribe de cualquier lugar del mundo. Entonces es una experiencia rarísima porque además a mí me gusta jugar con la voz y diría que ese fue un poco el espíritu de esa tarea, pero no tengo ninguna intención de ser actriz ni nada parecido. Me interesan los sonidos, no subirme a un escenario. Y esa era la gracia de, a la vez que estábamos creando un sonido propio, tenía que ser un sonido que podía escucharse en cualquiera de las casas de quien estuviera en la... Porque en un punto, te toque o no, también es como meterte un poquito en la casa de alguien y a tanto es divertido. Entonces, era cuáles son las conversaciones más cotidianas o más profundas de cualquier pareja, y teniendo en cuenta esto de que no existe tal cosa como cualquier pareja, pero digamos era una en la cual muchos podrían sentirse representados, y en el caso de que no, en todo caso era meterse a pispear, que también nos parecía divertido. Gracias. Me parece que se nos quedó pendiente una pregunta de Yolanda cuando interrumpimos para recibir a Jazmín. Por favor, Yolanda. Alguna experiencia para contar, y lo voy a poner en contexto. En el caso de Alana y Gabriela, mi país, Puerto Rico, no tiene per se una educación en justicia ecológica. Eso no existe. Entonces, el podcast de Alana, un poco lo que hizo Bad Bunny con el apagón, y la periodista, ¿verdad?, que trabajó ese proceso, levantó el deseo de que empezaran este activismo personas jóvenes de la ecología. Es decir, mucha gente joven ahora está defendiendo sus playas que no sabían que eran de ellos, porque es muy adrede que el gobierno no te diga que es del pueblo. Que las playas son del pueblo. Y eso empezó con Alana y con estos otros ejemplos que he dado. Y Alana, no sé si sabes que hoy Puerto Rico amaneció con la noticia de que la élite dominante rica, que por años, más de 50 años, yo tengo 53, no lo parece, pero más de 50 años, que se apropió del mar, de las playas, de la Parguera. Hoy la noticia en Puerto Rico es que esa gente van a ser expropiadas, los ricos. Y eso es algo muy grande. Y yo estoy consciente que eso empezó por tu podcast y que empezó por todo lo que, sin querer, queriendo, y que bueno, hemos aprendido sobre la ecología y los recursos de un país que nos dice que no tenemos recursos. Entonces, ese es tu ejemplo. Okay, bueno, no voy a decir gracias porque que no me echen la culpa a los ricos, ¿verdad? Quería saber si tienes otra anécdota parecida o si las compañeras tienen... La tuya es tan buena que no. Claro, alguna cambió el mundo, lo sé. Bueno, yo algo muy rápido que puedo compartir. Estábamos hablando cuando nos reunimos por Zoom a hablar del panel del podcast como un nuevo género narrativo, como un nuevo género literario, ¿verdad? Y a mí algo que la literatura siempre me dio desde pequeñita fue poder ver la perspectiva sobre el mundo y sobre la realidad de otro tipo de personas, ¿no? Más allá de mi pequeño mundo. Y justo el otro día me encontré con un término nuevo para mí que es realismo ingenuo. Realismo ingenuo es esta idea que tenemos de que nosotros vemos la realidad
objetivamente. Y por lo tanto, el resto de personas, si no opinan como nosotros, si no ven el mundo como nosotros, hay algo muy mal con ellos. Y yo siento que el podcast es una excelente manera de romper con este realismo ingenuo. ¿Por qué? Porque por una hora escuchamos la historia de alguien más, la versión del mundo de alguien más, y no podemos protestar. Nos tenemos, por una hora, escuchamos esta visión del mundo de otra persona, y eso nos transforma. Y eso es algo que a mí me regaló la literatura en algún momento. Ahora sé que no todo el mundo tiene el privilegio y el tiempo de sentarse horas y horas con un libro. Yo ya ni siquiera lo tengo. Qué bueno que de pequeña no me gustaba el deporte, porque creo que eso fue lo que me dio todo ese tiempo para leer. Pero qué lindo que el podcast, como un nuevo género literario, le esté regalando eso a otras personas. Ese regalo de ver la perspectiva del mundo desde otras realidades. Sí, yo siento como que hay un cierto activismo en contar las historias de cierta manera que viene muy de cuando uno cuenta la historia de su propia gente, ¿no? Para mí eso era algo re importante. Cuando empecé a hacer la última copa, una de las cosas que hice es que pobre, mi pareja se tuvo que fumar todos los filmes de Fellini y lo tenía como referente porque me parecía como un ejemplo de alguien que cuando habla de su pueblo, habla de manera muy como, sí, crítica y lo que quieras, pero habla con un cariño de la gente y habla con un cariño de sus sujetos, ¿no? Y yo quería armar algo con mucho cariño hacia la gente. Y quería hablar de la inmigración con mucho cariño. Y les cuento una anécdota que me pasó. A mí me escribe mucha gente todo el tiempo de Afganistán, Colombia, Turquía, gente que me habla y me dice, me siento súper identificado, lo cual a mí, una de mis grandes preocupaciones de hacer este podcast es quién se va a identificar con esto. Es tan niche. Y justo como una semana antes de que salga el podcast, me tomé un café con una periodista, que no se me acerquen después a preguntarme quién es porque no lo voy a decir. Y le conté la premisa del podcast. Y me dijo, no va a funcionar. Casi tengo un ataque de pánico. Y le digo, ¿por qué no va a funcionar? Es una periodista norteamericana. Y me dijo, porque cuando se trata de inmigración, la gente quiere escuchar historias de miseria. Y eso fueron como varios niveles de... y fue como muy fuerte. Todavía de vez en cuando pienso en eso, en esa ideología de la pornografía de la miseria, cuando hablamos de los inmigrantes. Y para mí, algo que la última copa, que realmente me ensañé en hacer, y creo que por las respuestas de la gente que me dice, me siento vista, fue contar una historia sobre migrar, sobre varias migraciones, con mucha dignidad y con felicidad y también dolor, pero darle el espacio a la gente para que sienta su felicidad. Y para mí hay una forma de activismo muy importante en contar la narrativa de esa manera, de una manera humana. Y para mí eso es algo que a mí me enorgullece mucho de la última copa. No voy a decir quién fue. Oportunidad, tenemos 5 minutos, así que quisiera conceder, por favor. Estamos viendo acá, ¿no? Creo que lo más importante del podcast es una especie de competencia laboral. ¿Por qué creo que? Porque el podcast nos permite expresar libremente, sin trabas, lo que deseamos. Cuando vamos a la radio, bien sea como invitados, bien sea como productores, etcétera, tenemos que seguir reglas y respetar esas reglas. Esa es la ventaja del podcast. Ahora yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo ven ustedes las perspectivas en el podcast en ese sentido de libertad?
Porque recordemos que también la imprenta nació y todos estábamos contentos. Estábamos contentos por la descarga. Ahora el podcast, en cierta forma, es eso. ¿Hasta qué punto esa libertad podría continuar o mantenerse? Esa sería mi pregunta. ¿Se puede debatir con la audiencia o...? Tienes libertad. Mira, yo no hay nada más en la vida que pueda reivindicar ni mi propio ser antes que la radio. Y creo en todo caso que el podcast viene a complementar el plan de la radio justamente por esa anarquía que permite, que en definitiva cualquiera podría hacer un podcast de lo que quiera y se verá si pasa como avisora la periodista norteamericana o si pasa como pretendíamos los seres de bien. No va a funcionar. Pero a mí me parece interesante reivindicar el lugar de la radio, que en definitiva también se va transformando en muchos casos en podcast, porque lo que funciona en vivo después termina en algún lado y hay gente que lo escucha. A mí me pasa muchísimo porque mi programa en Argentina va a las 7 de la mañana, pero en Europa lo escuchan a la tarde, la pasan divino y no tienen que madrugar como yo. Entonces yo tengo como el espíritu del madrugador con los oyentes locales, pero hay muchos argentinos que escuchan desde, no solo argentinos, pero en líneas generales argentinos que escuchan de distintos lugares del mundo en otra situación y que sienten eso como una especie de link también hablando de la gente que se ha ido a vivir a otra parte. Pero yo creo que el podcast es complementario en el sentido de que permite un contenido en muchos casos mucho más específico, pero a la vez, también en este momento de la radio, y además de las radios online, también aparecen espacios mucho más específicos, donde no solamente hay, no sé, un programa periodístico de información general o un programa mucho más relajado de segunda o tercera mañana o de la tarde. Empiezan a aparecer programas específicos de literatura, digo, de fútbol existieron toda la vida, pero de cosas que y también creo que el podcast todavía no tiene del todo claro, no tiene algo definido y quizás siempre funcione así porque es un poco la gracia del podcast. Pero no vengamos a sacar la radio con el podcast porque me levanto acá y rompo todo. Me niego. Yo también soy redefensora de la radio. Yo crecí, para mí la radio es magia, crecí con la radio, estoy de acuerdo que es complemento. Y también me parece importante como reconocer que tampoco estamos reinventando la rueda, ¿no? El otro día mi papá me contaba que, no sé, una abuela mía que era ucraniana, que cuando llegó a la Argentina aprendió español con la radionovela. Y que era re mágico y se sentaba así y todas las mañanas la radionovela le decía buenos días oyentes y ella decía buenos días radio. y era como un mundo maravilloso. Y me parece, sí, de acuerdo, hay una democratización tecnológica que es maravillosa y que a mí me emociona mucho, ¿no? También me parece que hay que tener cuidado con ser sinceros y decir que, claro, la vida para los artistas es muy difícil. O sea, si estás trabajando un trabajo de tiempo completo, después ir y lograr un podcast es un montón. Tenemos que apoyar mucho a las becas, los grants, los fellowships, la educación pública, porque no es como, hay tecnología y ahora cualquiera puede hacer un podcast maravilloso y tiene tiempo. Pero sí me parece, como tanto radio y podcast, me parece que es un momento de oro que se está viviendo y está muy bueno. No, y el efecto democrático de un podcast, de que quienes no tienen el lujo del tiempo de sentarse, como bien decías, ¿no? Varias horas a leer un libro, quizá mientras van en el metro, mientras están trabajando, mientras hacen un trabajo manual, pueden escuchar el podcast y la literatura de esa manera. Sí. Melanie. Completamente de acuerdo. Y en este caso el podcast como complemento de las historias, porque al final eso es lo que todos buscamos, ¿no? Historias. Y siento que también al buscar esa casa,
al buscar esas comunidades, las encontramos a través de las historias. Y si pensamos en los podcasts al final, para los que somos fans del true crime, para los que somos fans de cualquier tipo de podcast, estamos a la búsqueda de historias, porque eso es lo que nos conecta al final como seres humanos. Sí. Bueno, Alana, última palabra. Bueno, estoy aquí pensando que hay podcasts y hay podcasts, ¿verdad? Que hay podcasts que hay verificación de datos, ¿verdad? Hay podcasts con un montón de editores. Creo que Jazz y yo conocemos bien esa vida. Y hay podcasts donde alguien le da grabación y habla y ya, y terminó. Entonces es como una plataforma, no es una cosa fija. Igual que radio, ¿verdad? Radio puede ser música, radio puede ser en vivo, radio puede ser, no sé, cualquier cosa. Entonces estoy aquí sentándome, pensando, hay podcast y hay podcast. Sí. Bueno, con esa última palabra cerramos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.